A partir de este momento iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aarón Zamorano González, del Centro de Estudios Avanzados y de Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes, por cualquiera de los participantes de esta sesión en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Vamos a pasar ahora con el área de química. Hay que saber o recordar que la química es una rama de las ciencias naturales, porque se dedica a estudiar los elementos por sí solo, pero también las formas en las que estos interactúan con otros átomos del mismo elemento o con átomos de diferente elemento. La química, pues también va a estudiar su composición, estructura, así como propiedades y comportamiento. Esta se va a encargar también de estudiar qué es lo que pasa cuando mezclamos X sustancia con X sustancia, qué se van a producir. em, Su producción de estas mezclas se les llama reacciones químicas, que también vamos a ver más adelante. Pero básicamente es esto. Por eso es que nosotros lo vamos a ver, porque es importante que nosotros sepamos qué elementos existen, cuáles mezclas se pueden dar y cómo es que esto nos afecta a nosotros. Vamos con la materia. La materia, pues ya sabemos que es todo aquello que ocupa un espacio y que tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir. Eso es como la definición que a nosotros siempre nos han dado de lo que es una materia. Pero también puede hacer referencia al material, sustancia o producto del que está hecho alguna cosa, porque como ya vimos, eh, existe algo que se llama descomposición química. También podemos decir que es una disciplina o área de conocimiento de un tema o asunto de origen natural. Y su definición viene del latín, que viene de la palabra mater, que significa madre, porque se cree que es el origen o la fuente del cual proviene cualquier otra cosa. Porque como vamos a ver ahorita más adelante, la materia se va a subdividir en diferentes partes y estas van a formar lo que es la materia. O sea, esto va a estar antes de la célula, porque va a haber electrones, protones, neutrones, para que después se pueda dar lo que es una célula. Vamos con las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia vamos a ver que se clasifican en dos grupos, físicas y químicas. Mientras que las propiedades físicas de la materia van a ser esas características de la materia, obviamente, que se pueden observar y medir sin necesidad de cambiar su estado o llegar a una descomposición química. Entre, entre estas características podemos encontrar la masa, volumen, inercia, compresibilidad, elasticidad,
visibilidad, punto de ebullición y propiedades organolépticas. Pero bueno, como ya vimos, las propiedades físicas de la materia van a ser esas que nosotros podamos observar así, sin tener que llegar a su descomposición. Entonces, para la masa, vamos a ver que se va a medir en kilogramos y va a ser esa cantidad de materia con la que se cuenta. Mientras que el volumen va a ser el espacio ocupado por la materia. Este va a estar medido por litros o incluso metros cúbicos, dependiendo del estado de la materia en la que se encuentre. La inercia, vamos a ver qué es la capacidad que tiene la materia para mantenerse en reposo o en movimiento. Esto lo vamos a ver ya más en física cuando entremos a ese bloque, que muy probablemente sea la próxima semana. Y bueno, vamos a ver esa parte de la inercia y del movimiento que tiene eh, la materia, un cuerpo, tanto en reposo o la posibilidad de estar en movimiento. Ahora, la compresibilidad. Vamos a ver qué va a ser esa capacidad de la materia para reducir su volumen al ser sometida a la presión, eh, pero se sigue manteniendo otras propiedades intactas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O en dónde lo vamos a ver? Esto está muy relacionado con los estados de la materia, líquido, gaseoso. Como sabemos, de manera ya más específica, vamos a estar hablando del estado gaseoso. ¿Por qué? Porque ese va a ser el estado eh, donde nosotros podamos, hasta cierta forma, comprimir, eh, no sé, el producto, la sustancia. Vamos a poder comprimirlo, vamos a darle nosotros la forma que queremos, pero no vamos a descomponer nada, o sea, lo vamos a dejar como es, ¿no? Que es vapor, un gas. Nosotros no vamos a hacer una destrucción de su composición química. Podemos nosotros comprimirlo y cambiarle la forma, sí, pero ya en su estructura vamos a ver que permanece intacta. Esa es la compresibilidad. La elasticidad va a ser la propiedad de la materia para volver a su estado original después de haber sido comprimida. Igual, como lo sabemos, puede ser en un estado gaseoso o líquido. Esos van a ser los estados de la materia donde nosotros podamos darle la forma que queramos. Y aunque nosotros lo pasemos, no sé, a un recipiente, a, no sé, a un cilindro, y después lo pasemos a un cubo, aunque son formas diferentes, vamos a ver que tienen esa elasticidad y puede volver a su estado original o adaptarse a uno nuevo. Ahora vamos a ver la divisibilidad. Va a ser la propiedad de la materia para ser dividida en nuevas partes. Aquí vamos a ver que puede hacerse una descomposición química o no. Porque ustedes que creen que podamos dividir sin descomponer su composición. ¿Cuál creen que sería un ejemplo?
¿Algún ejemplo que ustedes tengan? No tiene que ser precisamente un elemento químico, o sea, una De una sustancia, una fruta, mezcla. Ok, sí, un pastel. efectivamente. Vamos a ver que, por ejemplo, con la fruta, el pastel, nosotros tenemos esa posibilidad de dividirlo sin descomponer su estructura química. Pero, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el lado contrario, ¿no? Que queremos descomponerlo, entonces ya no estaríamos cumpliendo con esto, porque podemos dividirlo, sí, pero, por ejemplo, tendríamos que usar, no sé, por ejemplo, cuestiones eléctricas, la ebullición, para poder separarlos ya los elementos. Pero la divisibilidad efectivamente se trata de eso, por ejemplo, el pastel y la fruta. Es eso, vamos a dividirlo sin descomponer em, su estructura, su estructura química, aclaramos. Ahora, el punto de ebullición va a ser esa temperatura a la cual va a hervir la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos en ebullición? No sé, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos a hervir algo? Pues vamos a ver que muchas veces se va a hacer la descomposición química. Se van a separar los elementos de otros. El punto de ebullición va a ser esa temperatura a la que nosotros expongamos a la sustancia o a la materia en este caso. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir el agua, em, empieza a salir como ese vapor. Va a ser como esa transición de cambio de la materia. Y por último están las propiedades organolépticas. ¿Qué van a ser las características de la materia que se pueden percibir con los cinco sentidos: olor, color, sabor, textura y sonido? ¿Tienen algún ejemplo que se les ocurra para este? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? ¿No se les ocurre ningún ejemplo? El, el aroma, Ok, pero ¿en qué momento sería? O sea, ¿cuándo nosotros lo percibimos? O sea, ¿en qué momento pasa? Cuando estamos cocinando, cuando por ejemplo. cocinamos, Efectivamente, las dos tienen razón. Cuando cocinamos, podemos eh, probarlo porque es el sabor, el color porque lo estamos viendo, el olor. ¿Alguien iba a decir algo?
Ah, no, que también el sentir, ¿no? El tacto. Efectivamente, hay comidas que sí podemos sentirlas, o sea, comerlo directamente de nuestra mano. Y obviamente pues eso entraría a la textura, incluso algunos sonidos de la comida también podemos percibir. Son esas propiedades que se tienen que se llaman organolépticas. Vamos con las propiedades químicas de la materia. Las pasadas que vimos son físicas. Vamos a ver ahora las químicas. Y bueno, las propiedades químicas van a ser esas características que adopta la materia una vez que ya ha pasado por reacciones químicas que modifican sus propiedades originales. Ya, o sea, esto quiere decir que ya cuando nosotros hayamos realizado el proceso de descomposición de la estructura química, va a ser ahora que podamos observar las propiedades químicas en la materia. Y esas son pocas, ya no son tantas como en las propiedades físicas. Vamos a tener la reactividad, estabilidad química, su pH y la radiactividad. Primero, la reactividad, ¿qué es? Va a ser esa propiedad de la materia para cambiarse o no con otras sustancias. ¿Tienen algún ejemplo de esto? Puede ser, o sea, un ejemplo de nuestra vida cotidiana, o sea, no es necesario que ya empecemos a pensar en los elementos de la tabla periódica. Por Como ejemplo, el los gases aceite, nobles, ¿no? ¿qué más dijeron? Bueno, a nivel de los elementos químicos, los gases nobles que no se pueden combinar con otros porque ya su última nivel de valencia ya tiene 8 y es imposible que se combine. Efectivamente, ambos tienen razón. Por ejemplo, eh, el ejemplo del aceite que dieron, no sé si se acuerdan cuando, no sé, bueno, no sé si los pusieron a hacer, pero antes hacían un ejercicio para precisamente ver esto, donde tenías que mezclar el aceite con agua y arena o un objeto más sólido. Entonces podíamos ver cómo realmente no se podían mezclar, se separaban entre sí. Esa es una propiedad química, donde la materia o la sustancia va a tener la opción de que se combine o que no, realmente se separen de otras sustancias. Y obviamente, como lo mencionó su compañero, no todos se van a poder combinar con todos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero eh, pues sí, un adelanto es eso. Realmente no podemos mezclar todo con todo. Y ya no tanto porque si se pueda o no tengan compatibilidad, sino por el hecho de que algunos pueden llegar a ser tóxicos para nosotros. Después tenemos la estabilidad química, la cual va a ser la capacidad que tiene la materia para reaccionar al contacto con el agua o el oxígeno. De hecho, no sé si lo sepan, pero no todos los extintores sirven para todos los incendios. Realmente hay extintores específicos y especiales para ciertas sustancias que provocaron el incendio. Por ejemplo, el error más común que nosotros tenemos o el que la gente tiene es el creer que en una cocina podamos apagar un fuego con un extintor que encontramos, no sé, en una escuela o
con agua, que es como la idea más rápida que viene a nuestra cabeza, ¿no? Que todo el fuego lo queremos apagar con agua y no es así. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite, como ya sabemos, no tienen esa estabilidad química que se requiere. Entonces, al momento del contacto, en vez de acabar con el incendio, realmente vamos a empeorar la situación. Por eso es que hay extintores especiales para cocina, em, especiales para madera, em, papel, cartón, las llantas que queman mucho eso, el pasto, no todo, la mayoría sí, pero no todo lo podemos apagar con agua, y mucho menos si estamos en una casa. ¿Por qué creen que no podemos em, apagar un incendio con agua tan deliberadamente en una casa? ¿Por qué creen que sea? ¿Por qué creen que sea que no podemos usar el agua para apagar un incendio en una casa? Y que estén, digamos, los enchufes, las conexiones de Por electricidad. la electricidad y también porque a veces el agua no precisamente apaga el incendio, sino que a veces como que lo enciende más. Efectivamente, como lo dijo su compañera Andy, así es. En una casa es más probable que encontremos una mayor cantidad de conexiones eléctricas, aparatos electrónicos conectados. Entonces, si nosotros lo primero que queremos hacer es echarle agua al incendio, al fuego, obviamente, pues vamos a empeorar la situación porque estamos echándole agua a los enchufes, a las conexiones, y ya sabemos lo que pasa cuando hacemos eso. Entonces, en vez de controlarlo, lo empeoramos. Y por eso es que les mencionaba en esta parte, ya que la estabilidad química no es pareja con todos, no todos se van a llevar. Algunos pueden reaccionar al contacto del agua o incluso el oxígeno. Por eso es importante, o por eso es tan apreciable el conocimiento de los bomberos y de protección civil, porque realmente ellos están especializados y saben más sobre este tema que un ciudadano común. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente la química y que hay algunos elementos que nosotros usamos a lo mejor en vida cotidiana para limpiar, como desengrasantes, sarricida, em, no sé, aerosoles, el gel antibacterial incluso. Ellos saben que no todo se puede con el agua, porque algunos van a reaccionar, se van a activar con esto, o incluso con el oxígeno. Por eso es que muchas veces eh, es que apagan los incendios de diferente manera, porque algunos lo que necesitan es em, como quitarles ese oxígeno, como impedir el paso del oxígeno para que siga creciendo el fuego. Los sofocan, básicamente, porque van a verlo tal vez en alguna materia, que van a ver que para que se dé el fuego necesitas oxígeno, el elemento de combustión y la energía, que puede ser por calor,
eléctrico o por fricción. Entonces, al momento de apagar, si tú sabes que ese elemento se activó porque tuvo el oxígeno, que ya hemos visto que muchos realmente necesitan oxígeno para existir, si tú se lo quitas, automáticamente se eliminaría. Así con el agua. No todo podemos mezclarlo con agua, no todo podemos lavarlo con agua y jabón. Eso es importante hasta incluso en la vida cotidiana que lo sepan, que no todo se apaga con lo mismo. E incluso si lo haces puedes activar algunos, algunas sustancias y pueden no provocar un incendio, pero sí gases tóxicos. Y esto sucede muchísimo en las cocinas y en los baños. Por eso es que les mencionaba que o sea, yo sé que la química es muy difícil y pesada para algunos, pero realmente si lo ves em, de otra manera, te puedes dar cuenta cómo la química está en todo, o sea, está en toda nuestra vida, no solo en la profesional que ustedes quieren, sino incluso en nuestra vida cotidiana, porque como les mencionaba, es ya imprudencia nuestra, porque obviamente no sabemos, o ustedes no sabían, que no todo se puede mezclar con agua. Y esto lo van a ver no solo para los que quieran era química, farmacobiólogos, em, medicina, entre otros. Realmente abarca muchísimas áreas la química, porque es muy importante. Y como les mencionaba, perdón, hasta las personas, o cuando lavamos el baño incluso, no sé si se han dado cuenta que muchas veces las mamás o nosotros, ustedes, no sé, mezclan, no sé, un sarricida con jabón y quieren lavarlo todo con agua, pero ven que empieza a tener como este vapor. Son gases tóxicos que nosotros estamos provocando. Ya es imprudencia nuestra porque no sabemos el tema, pero ahora espero que ustedes sean más cuidadosos y lean las envolturas de los productos, porque ahí viene información cuando te dicen de no usar agua, no enjuagues. ¿Por qué creen que te dicen de no enjuagues con agua o simplemente no enjuagues? Porque lo estarías activando y estarías produciendo un incendio, una explosión, gases tóxicos. Y muchas veces, casi siempre, nadie lee las envolturas. Entonces espero que ahora lo hagan y que pues esta información no lo usen solo para sus clases y su examen, realmente lo lleven aplicado a la vida diaria. Porque pues realmente si ustedes no lo aplican, si ustedes no lo hacen diario, de nada sirve que lo estudien si no lo aplican. Tienen que realmente buscarle esa aplicación, no solo estudiar por estudiar. Así que bueno, como les mencionaba, no todo lo pueden lavar con agua eh, y muchas veces hasta el oxígeno puede ayudarnos a eliminar algo. Ahora vamos con otra propiedad química que se llama calor de combustión. Esta va a ser la energía que libera la materia después de entrar en combustión completa. ¿Cuáles creen que sea ustedes un ejemplo de, de esta propiedad? ¿Cuál cree que sea un ejemplo? Un incendio, Ok, ¿por qué? porque es liberación de dióxido de carbono. Así es. ¿Y qué está haciendo? Está liberando una energía después de haber entrado en combustión. Está muy bien. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre?
La gasolina. Ok, ¿podrías explicarlo? Para ver que sí. Pues cuando, digamos, entra el motor, se calienta y el gas que desprende la gasolina empuja, creo que lo que es el pistón, y eso es a través de la bujía, que la bujía creo que hace como un choque, hace como una explosión, ya que entra lo que es creo que el gas de la misma gasolina y como que tiene una pequeña parte eléctrica y al momento que hace contacto explota y empuja el pistón y eso lo hace varias veces por milésimos de segundos. Efectivamente, los dos ejemplos que dieron estuvieron bien. De hecho, esta parte, por eso es que les decía que realmente si lo ven ya de manera aplicada, eh, van a ver cómo se va a relacionar con muchas otras cosas. Por ejemplo, ahorita lo podemos relacionar con protección civil, bomberos, primeros auxilios. Esta parte de la calor de combustión podemos aplicarlo inclusive en balística, en armas de fuego, porque no sé si sepan, pero de hecho ahorita más adelante lo vamos a ver. Hay un proceso que se llama termodinámica, que es precisamente esto. Es esta propiedad química que tiene la pólvora para entrar en calor de combustión y va a liberar cierta energía para que obviamente, como lo mencionaba su compañero, se haga como ese proceso de expulsión. Pero al ser expulsado con una energía es cuando puede ya em, perforar alguna pared, alguna persona, un órgano, bla, bla, bla. Pero es gracias a esa propiedad química. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos para que sepamos el por qué se da una cosa y en dónde podemos encontrarlo y aplicarlo. Si se pueden dar cuenta realmente para los que quieran ser químicos, su campo laboral es amplio porque ellos van a ver de manera más detallada todo. A lo mejor los que van a estar en el área farma, de farmacéuticos van a saber qué pueden mezclar con qué, ¿no? ¿Qué medicamento con qué? Pero ellos van a tener una idea general de cuál es su composición de ese medicamento, porque no todos pueden tomar todos los medicamentos. Entonces es algo parecido. Básicamente todas las áreas van a necesitar de un químico, prácticamente para todo. Va a haber algunas excepciones, pero en la mayoría sí pueden intervenir, porque van a ser especialistas de esta área. Entonces a lo mejor nosotros lo vemos de manera superficial. Ustedes ahorita ya lo están viendo y espero que lo estén entendiendo de cómo es que cómo es que funciona todos estos procesos químicos. Bueno, después, ya casi por último, tenemos el pH. El pH, pues como sabemos, es la propiedad de la materia para ceder o recibir electrones, los cuales van a determinar su nivel de acidez o de alcalinidad. Este creo que es muy conocido por nosotros porque siempre nos han mencionado, ¿no? De que buscan neutralizar el pH, porque algunas cosas van a ser más ácidas que otras. Pero este proceso va a estar relacionado con el hecho de si está recibiendo o dando electrones. Y por último tenemos la radiactividad, que es la capacidad de la materia para mantenerse estable. Cuando la materia eh, es inestable, puede llegar a liberar energía radiactiva. Por eso es que
en algunos trabajos o en algunas circunstancias tienen que usar ropa específicamente para sustancias radiactivas. No podemos ir así como si fuéramos a la tienda. Tenemos que tener un uniforme especial. Y como sabemos, pues no todas las materias van a estar en un estado estable. Puede llegarse a presentarse inestabilidad. Puede ser momentánea o puede ser permanente. Pero ¿qué es lo que se va a buscar? Va a buscarse esa estabilidad. Aunque podemos tener casos de reactividad muy mínimas, pero así, pero pues sigue siendo reactivo. ¿Tienen algún ejemplo que se les ocurra, aunque sea como de reactividad mínima? El horno de microondas. Efectivamente, es como el más común que nosotros sabemos, que básicamente es gracias ese calor, eh, esa energía es radiactiva. Por eso es que te dicen que tengas cuidado con los hornos de microondas, que no pongas o que no puedes poner cierto material dentro porque puede explotar. Es un ejemplo, les digo, o sea, muy cotidiano que tenemos, el horno de microondas. Es mínimo la cantidad, o sea, realmente no es como que ya lo uses y ya estés enfermo, pero obviamente que un uso excesivo es malo, pero pues al final de cuentas, aunque su porcentaje de reactividad sea tolerable, pues sigue siendo reactivo y sigue siendo una característica química de la materia. Vamos a ver la clasificación de la materia. Vamos a ver que la materia se va a clasificar en dos categorías, las sustancias puras y las sustancias que van a ser mezclas. Decimos que son puras cuando son sustancias que mantienen su composición, aunque este cambie su estado. A su vez, las sustancias puras se van a subdividir en dos grupos, que son elementos y compuestos. Y bueno, vamos a ver que los elementos van a ser esas sustancias realmente puras. O sea, eso sí va a ser ya un elemento como tal de la tabla periódica. Va a ser esa sustancia pura, 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 porque solo tiene un tipo de átomo. No van a descomponerse en sustancias más simples. Entonces, ejemplos de esto sería el oxígeno, el carbono y cualquier otro elemento que ustedes encuentren en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque como les mencioné, solo van a tener un tipo de átomo, no más. Entonces, no puedes descomponerlo porque es imposible, porque solo es eso. No hay en qué. Por eso es que se llama que es una sustancia pura. Y les menciono, o sea, cualquier elemento de la tabla periódica puede ser un ejemplo claro de esto. Ahora los compuestos. Los compuestos también van a ser sustancias puras, pero estos van a tener dos elementos o más, siempre presentes en cantidades fijas. En este caso pueden descomponerse mediante procesos químicos específicos para poder obtener los elementos por separado. Por ejemplo, em, el agua,
que ya sabemos que es H2O, es hidrógeno y oxígeno. Pero si nosotros lo sometemos a la electrólisis, que básicamente es un proceso electrónico, va a permitir obtener tanto el hidrógeno como el oxígeno. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces con una mezcla? Vamos a ver que la mezcla van a ser sustancias puras con dos elementos o más presentes en proporciones variables, a diferencia de los compuestos, que en los compuestos, como vimos, van a ser sí una combinación de ambos, pero específicos. En las mezclas, realmente las proporciones son variables. Estas mezclas vamos a ver que se van a subclasificar en mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Como podrán imaginar, las mezclas homogéneas van a hacer que sus componentes no se puedan distinguir fácilmente. O también se le llaman disoluciones. Cuando nosotros hacemos sí, o sea, cuando, no sé, un ejemplo es cuando hacemos un té o el agua con azúcar. Si nosotros mezclamos agua, no sé, con una cucharada de sal o de azúcar, em, y nosotros al momento de mezclarlo, vamos a ver que el azúcar o la sal o lo que le pongas se va a disolver y no vamos a ver qué contiene hasta que nosotros hagamos la descomposición química, es como vamos a saberlo. Pero mientras es una mezcla homogénea, porque no vamos a distinguir em, con qué fue mezclado, en qué porciones y en dónde está dónde. Mientras que las mezclas heterogéneas, obviamente va a ser lo contrario. Van a ser los componentes de una mezcla donde se pueden distinguir con gran facilidad. Por ejemplo, una ¿Un cucharada cóctel? de arena o exactamente un cóctel. Nosotros podemos distinguir el tipo de fruta que está, en qué porciones y lo que nos estamos comiendo. Se puede distinguir de manera fácil, no hay necesidad de hacer una descomposición química. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de la materia. Como mencionamos, la materia pues está definida como todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Eso significa que estamos hablando de cualquier organismo, forma de vida, un objeto inerte. Es un ejemplo de materia, básicamente. Dicho de otra forma, unos ejemplos es el ser humano, porque tiene masa, ocupa un espacio, un lugar en este plano. Un animal también, una planta, aunque no sea un ser vivo, ocupa un espacio y tiene masa. Una piedra también es un objeto inerte, pero ocupa un lugar y tiene un espacio. Y pues los elementos de la tabla periódica obviamente no podrían faltar, porque básicamente sin los elementos de la tabla periódica no habría materia. Vamos a pasar a la teoría atómica. Esta teoría, obviamente, es una teoría científica de la naturaleza de la materia. La teoría atómica va a afirmar que la materia está compuesta de unidades llamadas átomos, que obviamente va a ser aún más pequeño que una célula, pero este no contiene vida como tal. La teoría atómica comenzó con un concepto filosófico
en la antigua Grecia. En ese entonces se creía que un átomo era una entidad indivisible. La palabra átomo se origina en el adjetivo atómico del antiguo griego, que significa indivisible, de ahí viene su nombre. Y a partir del siglo XIX, los científicos empezaron a experimentar ya y a desarrollar ciertas teorías científicas. Obviamente que no todas son aceptables. Y a principios del siglo XX, ya los físicos descubrieron que el átomo indivisible en realidad era un conglomerado de partículas subatómicas diferentes, las cuales ya sabemos que son electrones, protones y neutrones. Su energía iba a ser diferente, unos iban a tener energía positiva y otros negativa. La física de partículas es el campo científico que va a estudiar de manera específica las partículas subatómicas. En este campo, los físicos esperan descubrir la verdadera naturaleza fundamental de la materia. Como pueden ver aquí, nos alejamos tal vez un poco más del lado biológico, porque ya estamos hablando de cuestiones físicas y químicas, porque ya se sabía que existía una célula, ya se sabía su importancia y demás. Pero entonces, ¿qué era lo que formaba una célula? Y se dieron cuenta que el átomo que ellos creían que era indivisible, en realidad no era así. Estaba conformado por otras partículas subatómicas. Así que al ser un campo tan complejo y con muchísimas interrogantes todavía abiertas, hay un campo específico, hay un área específica que estudia esta cuestión. Bueno, em, vamos a ver que John Dalton desarrolló algunas leyes, la cual muy conocida es la ley de proporciones múltiples. Y más tarde propuso su primer modelo atómico científico, y esto se le denominó la teoría atómica de Dalton. Pero antes de esto, a finales del siglo XVIII, surgieron dos leyes sobre las reacciones químicas, sin hacer referencia a la noción de la teoría atómica. Y bueno, se habló o se tuvo de referencia a la ley de conservación de masa gracias a Anton Lavoisier en 1789, quien estableció que la masa total en una reacción química iba a permanecer constante y las leyes de las proporciones definidas, eh, que es otra ley, gracias a Joseph Louis Probson en 1799, estableció que si un compuesto se descompone en sus elementos constituyentes, la masa de los compuestos constituyentes siempre iban a tener la misma proporción. Bueno, entonces pasamos a la ley de proporciones múltiples. Esta ley fue por John Dalton, quien estudió ambas leyes anteriores que ya vimos y desarrolló la ley de proporciones múltiples, donde nos menciona que si dos elementos se podían combinar para formar una serie de compuestos, obviamente la relación de masa del segundo elemento, que se combinaba con una masa fija del primer elemento, iba a ser una relación de números enteros pequeños. Básicamente es un poco similar a lo que pasa con la genética. Nos está diciendo que si hay dos elementos que se pueden combinar para formar una nueva serie de compuestos,
su relación de masa en el segundo era que se iba a combinar con una masa fija del primer elemento. Y esto iba a dar nuevos números enteros pequeños. Y vamos a pasar con el modelo atómico de Dalton. Como ya vimos, Dalton lo que propuso era que cada elemento químico iba a estar compuesto de átomos de un solo tipo, aunque no se podían modificar o destruir por medios químicos, sí se iban a poder combinar para formar estructuras más complejas, por ejemplo, las moléculas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que aunque cada elemento de nuestra tabla periódica iba a estar compuesto de átomos de un solo tipo, por eso es que es una sustancia pura, em, aunque no se pudiera modificar, como ya lo mencionamos, no se puede modificar ni destruir porque es una sustancia pura, sí se podía combinar para formar nuevas estructuras más complejas, o sea, como formar un nuevo compuesto, una nueva sustancia química. Va a ser esa mezcla ya, y ya no una sustancia pura. Y pues Dalton llegó a estas conclusiones empíricamente y siguiendo un método científico. Por lo tanto, esta era la primera ley em, o esta primera teoría verdaderamente científica del átomo, como les mencionaba y como eh, han de saber. Para que nosotros lo consideremos una ciencia y lo consideremos como verdad, necesitas llevar a cabo un método científico, necesitas esa justificación, ese proceso metódico para que pueda ser creíble y aceptable. La teoría eh, atómica de Dalton, vamos a ver que se basaba en cuestiones, por ejemplo, de que la materia iba a estar formada por átomos que son partículas indivisibles e indestructibles. En esta parte ya estamos hablando de los elementos propios de la tabla periódica. Como le mencionamos, no se pueden dividir porque son sustancias puras. Ya no hay más en que lo puedas dividir. Así también como todos los átomos de un mismo elemento químico van a ser iguales en masa y propiedades y diferentes de los átomos de cualquier otro elemento. Después, por último, tenemos que él mencionaba que los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diferentes elementos. Los compuestos químicos, como podemos ya ver, van a estar formados por diferentes o una misma sustancia o un mismo elemento de la tabla periódica. Y obviamente que para que sea una mezcla, pues necesitamos combinaciones de átomos de diferentes elementos. Vamos a ver que el descubrimiento de las partículas subatómicas realmente fue todo un proceso y el primer momento aceptable fue en 1897 cuando John Thomson descubrió un electrón. El átomo también se descubrió que no era la partícula más pequeña de un elemento. Como ya vimos, esta se va a subdividir. Esta está formada por electrones, neutrones y protones. Pero en este momento fue cuando se dieron cuenta de que no era la partícula más pequeña de un elemento como se creía. Thomson lo que hizo fue sugerir que los átomos eran divisibles como otros elementos constituyentes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el átomo no era solo un átomo, que realmente esto estaba formado por otros tres. Por eso es que él decía que
entonces era divisible. Después avanzamos con el descubrimiento del núcleo atómico. Esto en 1909, cuando Rutherford descubrió que la mayoría de la masa y la carga positiva del átomo se iba a concentrar en una fracción muy pequeña de su volumen, en un área que asumió que estaba en el centro. En esta parte ya es cuando estamos viendo cuando se intentaba descifrar o entender las cargas positivas y negativas que se tenía en un átomo. Y cuál era el que iba a tener positivo y cuál era el que iba a tener negativo y por qué. Este descubrimiento llevó a Rutherford a proponer un modelo atómico planetario en el que una nube de electrones iba a rodear un núcleo pequeño y compacto de carga positiva, que es básicamente la imagen que todos conocemos de un átomo. Esta. Ese fue el modelo atómico que se realizó. El modelo cuántico del átomo, vamos a ver qué es la teoría cuántica, la cual revolucionó realmente a la física, esto a principios del siglo XX, cuando Max Planck y Albert Einstein propuso que la energía luminosa era la que se emitía e iba a absorber en cantidades discretas conocidas como los cuantos. El modelo planetario anteriormente que planteaba dos deficiencias significativas. Esto que a diferencia de los planetas, los electrones son partículas cargadas, o sea que van a tener energía positiva o negativa. Se sabe que una carga eléctrica del acelerador emite ondas electromagnéticas. Una partícula en órbita debería perder constantemente energía y girar entonces en espiral hacia el núcleo, chocando con ella en una fracción de segundos. Mientras que el modelo planetario no podía explicar como tal los procesos y los espectros de emisión y absorción de los átomos observados. Aquí está la diferencia importante que no podemos olvidar.